izquierdo para prevenir. Hay que ligarle de alguna manera el apéndice lateral izquierdo para prevenir la cardioembolia. El trabajo lo que hace es aborda en esos pacientes con FA si es beneficioso o no el ligar el apéndice atrial, y en particular desde el punto de vista quirúrgico plantea cuáles son los mecanismos en este trabajo que son beneficiosos. Digamos, lo que hace es evidentemente pasar algo que es algo de enseñanza tradicional a la medicina basada en la evidencia. Dale, adelante. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la lectura de revista. Como decíamos, presentando este trabajo, que es el LAOS 3, que fue presentado en el ACC de 2021. El investigador principal es Richard Whitlock, que es un cirujano de Ontario, Canadá, del McMaster University, y fue el presentador en representación de todos los investigadores de grupo en el ICC de 2021. Entonces, como introducción al tema, ya es sabido desde hace años que al menos la mayoría de los ACV, cerca del 70% de pacientes con fibrilación auricular, son cardioembólicos. Y ellos son originados en la aurícula izquierda. Y el 90% surgen del apéndice auricular izquierda, en datos de estudios ecocardiográficos y de autopsia. Entonces, la fibrilación auricular y la auriculomegalia lo que hacen es promover el éxtasis sanguíneo en la orejuela izquierda, sobre todo, y la formación de trombos que se desprenden y migran generando embolias sistémicas, y lo más temido es la embolia encefálica. ¿Qué podemos ofrecerle a estos pacientes desde el punto de vista de la cirugía? En principio, la corrección de su cardiopatía isquémica estructural. Sabido es que la insuficiencia mitral, por ejemplo, que es de los pacientes que más comúnmente se abordan para el cierre de orejuela izquierda, genera auriculomegalia, genera más insuficiencia mitral y genera fibrilación auricular y genera éxtasis sanguíneo. Entonces, la corrección inicial de la cardiopatía estructural, en este caso la insuficiencia mitral, o puede ser cualquier otra valvulopatía izquierda, promueve la resolución en cierta medida del tema si es abordado a tiempo. Y también la cardiopatía isquémica, la corrección de la cardiopatía isquémica y la mejora de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo tiende a mejorar las tasas de stroke en el postoperatorio a mediano y a largo plazo. Entonces, también como segunda opción tenemos la ablación quirúrgica de la fibrilación auricular. Y como tercera opción lo que vamos a abordar hoy, el cierre quirúrgico del apéndice auricular izquierdo. Dos palabritas de la ablación quirúrgica de la fibrilación auricular para que no quede colgado. Actualmente se utiliza la técnica de Cox-Maze, el trazado de Maze 4, que ofrece muy buenos resultados en pacientes que tienen bajos predictores de falla de la ablación de la fibrilación auricular. Ausencia de la fibrilación auricular de 90% a los 2 años aproximadamente en los diferentes grupos, y ausencia también en elevado porcentaje de los pacientes de consumo de fármacos antiarrítmicos. Entonces, por ese lado, estamos, en estos pacientes es deseable una estrategia, en la mayoría de los pacientes, una estrategia de reversión a ritmo sinusal. Se utiliza actualmente la ablación por radiofrecuencia y la crioablación. La crioablación ha demostrado mejores resultados. Entonces, pasando al tema que nos ocupa, el cierre de la orejuela izquierda. El cierre de la orejuela izquierda se realiza desde hace años ya en cirugía por vía de sutura directa.
actualmente se utilizan tres técnicas más allá de ella. Se utiliza el clipaje, que es mediante la utilización de stapler, que es sutura mecánica. Se utiliza la técnica de sutura directa, que puede ser cortar la aurícula y suturarla, o la exclusión de la aurícula mediante puntos de sutura desde adentro de la aurícula o desde afuera. O si no, hay un dispositivo comercial que se usa por vía epicárdica en cirugía, para los pacientes que se usa la cirugía mínimamente invasiva de ablación de la fibrilación auricular bipolar, que puede ser robótica incluso. Es el AtriaClip, que está aprobado por la FDA y en la Comisión Europea. ¿Está? El cierre de la orejuela izquierda tiene ciertos trucos, el índice de fallo es elevado. Entonces, en múltiples estudios retrospectivos, se ha mostrado que la escisión, o sea, la amputación de la orejuela izquierda, muestra mejores resultados y menor permeabilidad de la orejuela izquierda a largo plazo. Y uno se pone a pensar que en cirugía, en vivo y en directo, puede llegar a ser muy fácil cerrar la aurícula izquierda, pero no es tan así, porque tiene bastante variabilidad anatómica. Entonces, el cierre desde adentro de la aurícula izquierda ofrece ciertas complejidades. Entonces, como decía, hay varios estudios randomizados, retrospectivos. Son todos consonantes, digamos. Lo elegí porque es de Cleveland Clinic. Tiene unos años ya y tiene pocos pacientes, pero nos habla de la buena calidad metodológica, y aparte, que sea de Cleveland Clinic, nos habla de una técnica quirúrgica, pues un centro de altísimo volumen, de una técnica quirúrgica que es buena. Entonces, habla de tres parámetros de fallo del cierre de la orejuela. La decisión, o sea, la amputación de la orejuela, tiene un índice de aurícula izquierda permeable, o sea, así como por procedimiento intraesofágico intraoperatorio, ¿no? Como antes de la cirugía, no hay ninguno. La exclusión con sutura sí tiene cierto índice de falla. Y después tenemos otro elemento, que es cierto remanente de orejuela izquierda, que se define internacionalmente como 1 centímetro cuadrado en la ecocardiografía. 1 centímetro, perdón. Cierta remanente de orejuela izquierda, o si no, la orejuela izquierda excluida, pero con flujo persistente adentro. ¿Está? Entonces vemos que el cierre con exclusión con sutura, o con stapler, o sea, con sutura mecánica, con stapler son bajo pocos pacientes, pero es bastante concordante con el resto de los estudios publicados. Tiene muy bajo, veamos, el cierre con exclusión con sutura tiene un 23% de éxito. Es muy bajo, tratándose del cierre de la orejuela izquierda, que uno pensaría que tiene cierta simpleza, pero bueno, es bastante difícil. Lo que ha demostrado mejor resultado es la amputación de la orejuela y la sutura después. Que con la falla hasta que el 27% es la orejuela izquierda remanente. Esto se ve porque si vos cortás la orejuela izquierda, muchas veces tienen una base de implantación muy amplia en ciertas variables anatómicas de la orejuela izquierda. Entonces, como tiene una base de implantación muy amplia, es imposible resecarla toda, entonces queda cierto remanente. Pero fíjense en la tabla de abajo. Ese remanente, en la tabla de abajo se muestra el porcentaje en el postoperatorio alejado, porcentaje de persistencia de presencia de trombo en el transesofágico en los pacientes que fallaron, en todos los que fallaron, en todo lo que no fue bueno. Entonces, ese remanente no arroja porcentaje, ninguna presencia de
presencia de trombo en la evolución. Entonces, hablamos que la amputación, el cierre con sutura, es cercano al 100% de efectivo. Sin embargo, miren, comparen la barra azul con el resto de las barras que son en la azul, la aurícula izquierda completamente persistente, o sea, como antes de que se hubiera operado, comparado con los otros dos subgrupos. La aurícula izquierda excluida con flujo persistente en su interior presenta un índice mucho más elevado de presencia de trombos en el posoperatorio. O sea que estamos ante una peor, digamos, un remedio peor que la enfermedad, en este caso. Porque le arrojamos el riesgo al paciente de que pueda tener trombos en su escuela izquierda peor que antes de haberse operado. Entonces, haciendo estas salvedades, vamos directo a la presentación del trabajo, que se presentó en junio en el New England Journal, los investigadores. Este es el New England que presenta un abstract gráfico, que está siempre tienen dibujos muy lindos. Entonces ese es el abstract que muestra un resumen del trabajo. Enrolaron un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, doble ciego, no sabían ni los pacientes, ni todo el grupo quirúrgico, solamente el cirujano sabía a qué grupo iba a ser asignado el paciente 24 horas antes de la intervención. Entonces, 4.811 pacientes, con todos con fibrilación auricular, con un score de Chad-Bass de 2 o mayor, habla de pacientes de alto riesgo de cardioembolia, que tienen indicada una cirugía cardíaca cualquiera sea, con ciertos criterios de exclusión. Se randomizó en dos grupos, uno de cierre de la orejuela izquierda y otro sin cierre, de la cirugía sin cierre de la orejuela izquierda. Este es el número de pacientes para cada uno. El punto final primario, ya decimos que dio significativo para el punto final primario del evento, con una reducción de riesgo absoluto, como vemos acá, del 2,2%, y los pacientes siguieron, esto es importante, siguieron con anticoagulación oral en la mayoría de los casos a los 3 años. Y esta es la conclusión. Bueno, pero la hipótesis que manejaron los investigadores fue que la oclusión de la orejuela izquierda durante una cirugía cardíaca puede reducir el riesgo de ACV en pacientes con fibrilación auricular bajo tratamiento anticoagulante. Esto previamente se había visto demostrado en estudios retrospectivos, pero es el primer estudio randomizado grande que aborda el tema. El estudio se llama LAOS 3, porque previamente habían habido un LAOS 1 y LAOS 2, que son estudios de viabilidad y de factibilidad con pocos pacientes, que abordaron justamente el tema de qué técnica era mejor para el cierre quirúrgico de la orejuela. Entonces, en este estudio del LAOS 3, se vio que el cierre bajo sutura directa, con puntos del interior de la aurícula, estaba contraindicado, y se permitió el cierre mediante sutura mecánica, mediante dispositivos como el Atria Clip, o mediante el cierre de la amputación y sutura de la orejuela. Eso fue la técnica que se utilizó basada en los estudios previos. Si es eficaz, la oclusión concomitante proporcionaría protección frente a eventos isquémicos, además del brindado independiente del brindado por la terapia anticoagulante. Esto es importante. Los pacientes seguían bajo terapia anticoagulante. De los métodos, como decíamos, fue un ensayo multicéntrico randomizado. Los criterios de inclusión fueron todos pacientes
mayores de 18 años, con indicación de cirugía cardíaca programada, no de urgencia con circulación extracorpórea, con antecedentes todos ellos de FA y al menos un puntaje de 2 en la escala de Chadbourne. Los criterios de exclusión fueron los pacientes que no requirieron circulación extracorpórea, los implantes de válvula mecánica fueron excluidos, los trasplantes cardíacos, la reparación de cardiopatías congénitas o la colocación de dispositivos de asistencia ventricular. Como decíamos, los pacientes fueron randomizados a someterse o no a oclusión de la orejuela izquierda en el momento de la cirugía por otra indicación. Se realizó ecocardiograma transesofágico para confirmar el cierre exitoso en el intraoperatorio. Si el cierre no era exitoso, se instaba que se volviera a tomar las medidas adecuadas para el cierre de la orejuela, y después un seguimiento posterior a los 30 días y a los 6 meses para ver la presencia de trombos. Como decíamos, la oclusión fue intentada dentro del grupo oclusión en el 89.6% de los pacientes, es el crossover que hubo para el lado de la no oclusión. Los métodos que se utilizaron fueron el recomendado, que era el cortar y suturar en la mayoría de los pacientes, el 55%, y después la sutura mecánica, los dispositivos, los devices, que es el AtriClip en realidad, el cierre desde adentro. Esto era en cirugía por toracotomía mini-invasiva, con puntos totales de doble sutura. Y después otras técnicas aprobadas por el grupo. Se definió, como decíamos, como punto final primario al primer evento de ACV isquémico, incluido el accidente isquémico transitorio definido por neuroimágenes, o la embolia sistémica, cualquier embolia sistémica durante el seguimiento. Un punto final primario combinado. Y como punto final secundario, se incluyó cualquier ACV o embolia sistémica combinado de ACV isquémica, embolia sistémica o mortalidad por cualquier causa, mortalidad antes y después de los 30 días de la cirugía, volumen del drenaje de sangre, sangrado en las primeras 24 horas post cirugía, hospitalización por insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y sangrado mayor. Insuficiencia cardíaca era un punto secundario importante, un safety endpoint que le llaman, porque recuerden que se postula fisiopatológicamente que la orejuela izquierda genera péptido arterial natriurético, entonces la decisión de la orejuela izquierda vendría a determinar cierto riesgo de déficit en el manejo de agua y sodio. Entonces la insuficiencia cardíaca era un punto final interesante para ver si no aumentaba el riesgo. Fue un estudio multicéntrico, como en 4.800 pacientes, en 105 centros en 27 países, distribuidos así en el logo, un estudio grande. De los resultados, el estudio se llevó entre julio de 2012 y octubre de 2018. Este es el número de pacientes asignados a cada grupo, y el seguimiento promedio fue de 3.8 años. La edad promedio fue de 71 años, el chatback promedio 4.2. Pacientes de altísimo riesgo para cardioembolia, ¿no? Más de lo que tenían esperado en el grupo. Pero son pacientes de muy alto riesgo. La mayoría, el 60 y pico % sexo masculino. Después no hubo diferencias. Y de los procedimientos quirúrgicos es como ven, son cirugías bastante balanceadas en lo que respecta a las cirugías realizadas. 20% más o menos de cirugía coronaria aislada. La ablación de la fibrilación auricular cercana a un 34%, 31%, y no hubo diferencias entre los grupos. El uso de anticoagulación, como decíamos, el uso de anticoagulación era ciego.
ninguno se proclama que ninguno de los miembros del equipo asistencial sabía a qué grupo pertenecía cada paciente. Y la anticoagulación se mantuvo a los 3 años. En cuanto a los resultados de punto final y primario, acá vemos la tabla, un 4.8% versus un 7% en el grupo de no oclusión, una reducción del riesgo absoluto, como decíamos, del 2,2%, y un hazard ratio de, bueno, se separaron se hizo un landmark análisis que se llaman, que está de moda ahora, que es la división de el análisis de resultados de acuerdo a un hito en el tiempo. Se tomaron los 30 días porque en los primeros 30 días la incidencia de ACV está más relacionada con la cirugía que con la fibrilación auricular. La incidencia de un 2,2% versus un 2,7% no tiene diferencias significativas estadísticas, pero vemos que es una tasa alta de stroke y posoperatorio para los estándares actuales. Eso es porque había un alto índice de cirugía valvular, que aumenta el riesgo de stroke. Sabemos que para la cirugía coronaria, actualmente la mayoría de los grupos y de los resultados de las grandes bases de datos muestran más o menos en la población general un 1,5% de riesgo de stroke a los 30 días. Este es un poquito más elevado. Pero después de los 30 días vemos una reducción del riesgo absoluto más grande y un hazard ratio de 0,58. Para los posgrados residentes que no manejan todavía la metodología de la investigación, un hazard ratio de 0,67 implica que hubo una reducción del riesgo relativo del evento de un 33%. Y un hazard ratio de 0,58 dice que después de los 30 días implica que hay una reducción del riesgo relativo de 42% en el evento. O sea, es una reducción grande del riesgo del evento. Estas son las tablas de incidencia acumulada. Esta de la derecha es a los primeros 30 días, y la interesante es la de la izquierda, que aparentemente a los 3 años continúa en divergencia. Entonces se espera que los resultados a más largo plazo sean todavía más favorecedores al grupo de la oclusión. Dentro del punto final secundario, hubo menor incidencia de ACV isquémico frente en el grupo oclusión frente al grupo no oclusión, y no hubo diferencias significativas en ambos grupos en el resto de las variables. Ni en embolia sistémica, ni en mortalidad, ni en hospitalización por insuficiencia cardíaca. Tampoco en sangrado posoperatorio. De los resultados, el efecto del cierre quirúrgico de la orejuela izquierda acá sobre el riesgo de ACV isquémico en embolia sistémica fue consistente en el análisis de los diferentes subgrupos. Fue bastante consistente a favor del grupo de oclusión de orejuela izquierda en todos los subgrupos que se estudiaron. Pasando a la discusión. Entonces, como conclusión, el ensayo demuestra que el riesgo de ACV isquémico o de embolia sistémica disminuye de manera constante cuando se realiza el cierre quirúrgico de la orejuela izquierda en una cirugía concomitante en la población estudiada. No se observó aumento significativo de riesgo de insuficiencia cardíaca o de hemorragia grave con el procedimiento. Con los resultados obtenidos se necesitan tratar 37 pacientes con características de población similares a las estudiadas en el ensayo para prevenir un evento isquémico durante un periodo de 5 años. Como decíamos, la orejuela izquierda es fuente de péptido adrenal-natriurético. Se postula en la hipótesis que puede haber un aumento del riesgo de falla cardíaca, y en el estudio no hubo un incremento significativo.
como sabemos, la anticoagulación oral es el tratamiento de elección en pacientes con FA y alto riesgo de embolia. Los antagonistas de la vitamina K muestran una reducción de un 66% de riesgo de eventos, y los anticoagulantes directos parece que fueran un poco mejores en la FA no valvular. La oclusión de la orejuela izquierda no aumenta el riesgo de sangrado y reduce el riesgo de embolias por un mecanismo independiente de la utilización de anticoagulantes, y por lo tanto los efectos parecen ser aditivos, ¿tá? Y sería incorrecto concluir que una terapia reemplazaría a la otra. Esto lo concluyen porque la mayoría de los estudios utilizan dispositivos desde el punto de vista endovascular para cerrar la orejuela izquierda, han elegido la estrategia de compararse en estudios de no inferioridad versus anticoagulación versus cierre de la orejuela, con resultados dispares. Este estudio aclara que no compara el cierre de la orejuela izquierda versus la anticoagulación, sino que son terapias complementarias, y digo yo que sería interesante para el diseño de estudios de cierre percutáneo de la orejuela izquierda un abordaje similar. Si el cierre de la orejuela izquierda por vía percutánea es efectivo en adición a la anticoagulación en vez de en comparación. Como decíamos, dentro de las limitaciones, falta de información de la eficacia relativa de la oclusión de la orejuela izquierda en comparación directa con la anticoagulación oral, lo que veníamos hablando. Los hallazgos de la O3 se aplican principalmente a la oclusión quirúrgica del apéndice realizada como un procedimiento concomitante y no la oclusión quirúrgica o endovascular independiente. Eso ya lo decíamos. Y como otra de las limitaciones, no se buscó en el estudio comparar los distintos métodos de cierre quirúrgico y no se examinó en el postoperatorio. Los ecos transesofágicos en el intraoperatorio iban destinados a la presencia de trombos, y no se examinó si se mantuvo, no se detalló si se mantuvo o no el cierre durante ese seguimiento. Bueno, terminamos por ahí. ¿Qué horas son? Bueno, Alejandro, muy buena presentación. Creo que esto es un trabajo que para el punto de vista quirúrgico deja muchos conceptos de mucho interés, que es muy práctico, porque no siempre nosotros realizamos, y plantea sobre elementos de técnica quirúrgica. Vamos a hacer el análisis de doctores Rivara y Dayane, y dejamos para el final preguntas mías y preguntas del auditorio. Veo varios cirujanos, cardiólogos por ahí dando vueltas. Si alguno quiere participar, también va a poder participar. Primero la palabra a Álvaro como comentador. Bueno, buenas noches para todos. Los hechos medulares más importantes del estudio ya lo señaló Alejandro. Yo, más que nada, me quedaron algunos hechos que me gustaría profundizar un poquito más. Sabemos que los pacientes que tienen stroke, el 90% se considera que los trombos se forman en la orejuela, que es la fuente principal de stroke. Sin embargo, nunca pudo correlacionarse la existencia de trombos en la orejuela directamente con la tasa de stroke. Por otra parte, hay como un 15% de falsos positivos en la detección de trombos. Y no deja de ser el stroke una enfermedad sistémica, porque aún ante la ausencia de trombos en la orejuela y en la aurícula izquierda, hay pacientes que presentan stroke cardioembólico igual. Por lo tanto, son algunos hechos a resaltar. Del punto de vista del estudio en sí, yo no sé si hay algún análisis dentro del estudio
que identifique remanente de orejuela debido a que, como la anatomía dicta mucho de, digamos, de la técnica, no de la técnica, pero del resultado de la técnica en el cierre, esa es una primera pregunta que tengo para los cirujanos. Y si el remanente ese, digamos, es capaz de tener trombosis. Por otra parte, el resultado del estudio, digamos, del endpoint primario, que es la reducción del stroke, es algo esperable en una técnica que no deja de anticoagular al enfermo y le agrega una técnica que es para reducir el stroke, cosa que hasta ahora no se había podido demostrar, pero con una buena técnica quirúrgica, más la anticoagulación en pacientes de alto riesgo, era presuntamente esperable que uno obtuviera un beneficio. La pregunta, Álvaro, como decíamos, el estudio era seguido con eco transesofágico intraoperatorio para valorar el riesgo, para valorar el éxito del cierre, ¿tá? Y entonces se considera éxito del cierre a que el apéndice esté ocluido sin flujo en su interior remanente. La oclusión, la permanencia de menos de 1 centímetro en el eco de remanente de orejuela izquierda se considera como éxito y no se especifica en ningún lado el porcentaje de éxito del procedimiento, porque se asume que fue exitoso en todos los procedimientos, porque si se instaba a si se volvía, si en el eco transesofágico se veía patente la orejuela izquierda, se volviera a reparar. Entonces, no lo aclaran en el trabajo, porque supuestamente es un 100% de oclusión. Pero como ya veíamos, las orejuelas izquierdas con cierta base de implantación amplia tienen, son muy difíciles de cerrarla, que llenen los criterios de oclusión total, pero no arrojan un riesgo de éxtasis sanguínea ni de formación de trombos, como veíamos en el trabajo de Cleveland. Incluso Álvaro, es difícil pensar, sí. Incluso si el eco transesofágico veía trombos, instaban a eliminar los trombos por vía quirúrgica, prohibían la ligadura simple con lino del apéndice, es decir, permitían solo cosas, o sea, por vía endoluminal desde la aurícula izquierda o desde afuera, pero agresivas, que como dijo Alejandro, queda un remanente pequeño. Y prohibían lo que se usa la técnica clásicamente, que se usaba en los clásicos libros, la cierre con una jareta de la orejuela izquierda. Eso también estaba prohibido, porque si vos no tenés una clara visión de si el punto va de endocardio a epicardio y después entra por el epicardio y el endocardio de vuelta, se ve que ese punto falla, porque se produce un desgarro y se vuelve a permeabilizar. Y esos son todas las razones que hasta ahora, digamos, habían sido hechos mayores para que los estudios no mostraran, digamos, no hubiera mostrado hasta este momento una efectividad tan grande. El otro hecho que yo quería preguntar es que, una cosa, el 70% de los pacientes son hombres, ¿verdad? Ese es un hecho que me gustaría destacar, porque ya sabemos que la anticoagulación en hombres y mujeres no es exactamente, no sigue exactamente las mismas pautas. Y por último, la ablación de fibrilación auricular concomitante, que se hizo en un porcentaje de pacientes
que osciló aproximadamente en que no me acuerdo exactamente, creo que un 30, 30%. 35% más o menos, algo. 35%. Digamos, pudo haber sido otro hecho, digamos, coadyuvante para disminuir la tasa de trombosis y embolia periférica. Creo que es un hecho para tener en cuenta también. Y bueno, creo que son los hechos destacables de este estudio. Hay creo que es un estudio importante que abre la puerta para continuar, dado que la anticoagulación en la fibrilación auricular, creo que todavía estamos lejos de ponerle la manija, pero es un avance. Y creo que es el primer estudio que tiene resultados de este tipo que ayudan a que cuando hay cirugía cardíaca uno tenga la oportunidad de bajar la tasa de embolia a largo plazo a estos enfermos de stroke isquémico. Álvaro, una Sí, preguntita. algo más. Una preguntita. Sí. Fue bastante sonado, como decía Lucía, cuando salió el trabajo, porque le brindaría como cierto empuje al cierre percutáneo de la orejuela izquierda, porque estás demostrando que el cierre de la orejuela izquierda tendría algún beneficio. ¿Pensás que pasado este tiempo, el cierre de la percutáneo tomaría un impulso mayor basado en estos resultados? Bueno, es una excelente pregunta. Yo realmente no la puedo contestar. Podría, digamos, si las técnicas de cierre de la orejuela con los nuevos dispositivos que hay ahora, digamos, mejoran, valga la redundancia, se podrían obtener buenos resultados. El problema es que para eso hay que generar estudios. Y como decimos, hay que comparar los resultados del cierre percutáneo más anticoagulación, que nunca fue, digamos, estudiado en profundidad, con la cirugía de escisión de la aurícula izquierda con sutura, es decir, como se hizo en este estudio, más la anticoagulación. Lo que sí sabemos es que los pacientes que tienen alto riesgo de embolia, fibrilación auricular, etcétera, no pueden dejar la anticoagulación por más que haya un método que cierre la orejuela en forma quirúrgica. Una pregunta más. ¿Cuánto tiempo lleva, digamos, desde el punto de vista quirúrgico, y cuánto alarga la circulación extracorpórea en estos enfermos? Y, digamos, ¿qué incidencia podría tener en la mortalidad del posoperatorio inmediato? Porque, como vemos, en el primer mes las curvas todavía no se separan, y creo que, bueno, la cirugía en sí, los hechos quirúrgicos tienen mucho que ver con estos resultados. Son 8:15, tenemos que terminar en 20. Víctor, capaz que puede contestar algunas de esas preguntas. A mí también me cuestionaba que casi la mitad tenían FA paroxística. Capaz que la pregunta que decía Álvaro la puede incluir Víctor y después Alejandro hacemos el cierre. Dale. Bien. Bueno, primero de todo, felicitar a Alejandro por la presentación, excelente, bien claro y muy buenos los antecedentes como para ponerlo en perspectiva, clarísimos los conceptos de Álvaro. Yo voy a compartir para ordenarme un poquito los conceptos que quería dar. Yo me iba a dedicar fundamentalmente, iba a dejar la parte más clínica, Álvaro, y me iba a dedicar fundamentalmente a la parte metodológica, porque me parecía que valía la pena este trabajo. Es un trabajo que es de una limpieza sutil, es muy claro, es muy directo, tiene una pregunta de investigación que es muy específica y la metodología está bien armada como para demostrarla. Tiene pocos huecos de crítica, de limitaciones. Si ustedes ven, las limitaciones son realmente pocas en la parte del journal, de la publicación. Y otra cosa por las cuales me parece que son dos puntos los cuales generó tanto éxito, ¿no? Uno de ellos es que
yo no sé hace cuánto tiempo un tratamiento adicional a la anticoagulación, que ya de por sí disminuye el stroke de forma importante, algo adicional a eso logra reducir aún más el stroke, ¿no? Entonces, no sé hace cuánto tiempo no se mostraba algo de eso. Y segundo, y creo que lo más importante, yo no sé hace cuánto tiempo algo que no cuesta nada, que tiene cero costo, ¿verdad? Que no implica ningún dispositivo más que cortar la orejuela y suturarla, tiene un impacto tan importante en la clínica, ¿verdad? O sea, es un estudio en donde no está involucrada la industria, es un estudio enorme y creo que esos son aspectos que valen la pena destacar. Entonces, con respecto a la pregunta de investigación, los autores, como mostró Alejandro, son bien claros. O sea, el grupo de pacientes siguen un sistema PICO, o sea, un esquema PICO para formular la pregunta de investigación. Son pacientes que van a cirugía y que tienen FA, en donde la intervención es la oclusión de la orejuela izquierda por diversas estrategias, donde la comparación es sin la oclusión y donde el outcome que ellos buscan, el outcome primario, es stroke o embolia sistémica. Está clarísimo. Ahora, una pregunta que surgió inevitablemente y que generó bastante discusión es cómo los pacientes que están yendo a cirugía tienen una FA y le cerramos la orejuela, ¿cómo no le tratamos la FA? ¿Verdad? O sea, cómo eso no se puso dentro del tapete en la metodología. O sea, es ético, o sea, no plantear la FA, o sea, no hacerle el tratamiento de la FA. Entonces, creo que ese es un punto muy fuerte que generó mucha discusión. Y si uno mira, eso es algo en donde a mí se me generó la discusión, dije, bueno, pero acá, o sea, no se está tratando la FA y donde está recomendada el tratamiento de la FA en pacientes que van a cirugía cardíaca. Ahora, este mismo autor, si ven, Whitlock, ¿verdad? Un año, 2 años atrás, es el mismo grupo, ¿verdad? Publica un metaanálisis en donde demuestra que la ablación de la FA, la ablación quirúrgica de la FA, ¿verdad? Se asocia, lo único que se asocia es a estar libre de FA, pero no se asocia a reducción de la mortalidad ni reducción de stroke. Y bueno, y después acá compara los distintos tipos de ablación. Entonces, esto junto con, de repente, otro más publicado en Plus One, que también es una revista importante, en donde tampoco demuestra que la ablación de la FA de forma quirúrgica cambia la mortalidad, cambia la stroke, y ni nada, creo que eso le da sostén a que este grupo de investigación pueda hacer ese estudio y independice la ablación de la FA del tratamiento. Porque es otro tema, la ablación quirúrgica de la FA es muy errática, o sea, en el sentido de que es muy heterogénea. Algunos grupos la hacen de una forma, otros grupos la hacen de la otra, depende mucho cuánto estemos quemando, si quemamos, si cortamos, etc. Entonces creo que fue muy inteligente este grupo de trabajo de excluir o sea, el requisito de ablación de la FA para simplemente concentrarse en la oclusión de la orejuela, algo bien sencillo. Sin embargo, el consenso de la American, de la AATS, ¿no? La Asociación Americana de Cirugía de Tórax, no voy a entrar en todo esto, le da una recomendación 2A a la ablación quirúrgica, fundamentalmente porque no genera daño, ¿verdad? Donde el único beneficio es el mantenimiento del ritmo sinusal. Que yo no digo que sea mal, que sea innecesario, ¿no? Pero que el único beneficio que ellos le plantean es mantenimiento del ritmo sinusal, pero no cambia el riesgo de stroke, mortalidad, sangrados, etc. Entonces, con respecto al diseño, y ahora me meto en la parte metodológica rápidamente, el diseño primero es multicéntrico, y eso lo que dijo Alejandro es importante, son una cantidad de países y una cantidad de centros. Entonces, cuando vemos que es un diseño multicéntrico, eso importa por dos cosas. Primero, la validez externa, quiere decir que cuanto mayor cantidad de centros y representación de esos centros participaron, Asia, Europa, América del Sur, países con alto y bajo volumen, hace que los resultados sean aplicables a esos centros también, a diferencia de cuando, por ejemplo, el estudio se ha hecho en la Cleveland Clinic, en donde ahí después, bueno, ¿qué tan aplicables son los resultados de la Cleveland Clinic para nosotros? Entonces, que un estudio sea multicéntrico le da validez externa, pero sin embargo le quita validez interna, porque hace que el tratamiento y que el seguimiento de los protocolos sea menos homogéneo, ¿verdad?
Esto es otro aspecto que mencionamos, no es financiado por la industria, es financiado por un órgano externo, que eso es de extrema importancia porque le quita sesgos. Y los ensayos clínicos, hablando de sesgo, tienen dos grandes sesgos que me parece que está bueno desde el punto de vista simplemente docente aclararlos. Uno que es el sesgo de selección, ¿verdad? En donde el ensayo clínico tiene que ser diseñado de tal forma de que no estemos dirigiendo hacia un grupo de forma involuntaria o voluntaria, un grupo de pacientes. Y el sesgo de comprobación, que esa fue la traducción que le vi a la ascertainment bias, que es todo el sesgo que tiene que ver con la valoración luego de la randomización de los resultados del paciente. ¿Tá? Que ahora lo vamos a mencionar cómo ellos lo evitan. Entonces, ¿cómo se evita el sesgo de selección? Y bueno, en los ensayos clínicos la randomización es fundamental. De esa forma, al randomizar, evitamos el sesgo de selección de decir, bueno, este paciente va para este grupo y este va al otro. Ahora, ¿eso es suficiente? No, no es suficiente, ¿verdad? Hay dos aspectos más a considerar, y que es, uno es la asimetría en la randomización. Si nosotros tenemos 10 pacientes y los vamos a randomizar, puede ser que si hacemos randomización simple, o sea, tiramos una moneda, nos termine quedando 7 para un lado y 3 para el otro. Entonces ahí queda un sesgo de selección, ¿verdad? Entonces ahí la randomización no es suficiente. Y la otra es lo que se llama la ocultación de la asignación, y que tiene que ver con que el que incluye los pacientes al estudio no sepa a qué grupo va a ser asignado. ¿Tá? Y ahora lo vamos a mostrar con un ejemplo. Entonces, ¿cómo evitamos el sesgo de... Y después el otro es el sesgo de comprobación, ¿verdad? Que es que quienes evalúan al paciente luego de haberse randomizado, ¿tá? No lo evalúen de tal forma de evaluarlo distinto porque fue a un grupo o al otro. Y eso se logra con lo que es el enmascaramiento, que lo vamos a ver, lo voy a mencionar ahora. Entonces, en cuanto a la simetría de la alocación, eso es lo que dijimos, cuanto menor es el número de participantes, mayor es la probabilidad que por randomización simple, que estoy dando una moneda, se pueda generar asimetrías en el número de pacientes. ¿Tá? Acá lo que hicieron, acá el número de pacientes es altísimo, son más de 4.000 pacientes. Entonces, si uno diría en un centro solo, más de 4.000 pacientes, la randomización simple puede ser hecho. Pero acá son muchos centros. Entonces puede haber un centro que haya aportado solo 20 pacientes. Entonces ahí, si hacemos randomización simple, puede quedar una simetría. Y es por eso que se utilizó lo que se mencionó, randomización en bloques. Al randomizar en bloques, se asegura que esté balanceado el número de pacientes que fue hacia un grupo o a otro. ¿Tá? Si yo tengo 8 pacientes que tengo que randomizar y utilizo bloques de A4, ¿verdad? Agarro bloques de A4 y en esos 4 le doy 2 para un lado y 2 para el otro. Agarro otro bloque de A4, 2 para un lado y 2 para el otro, ahí me aseguré que fueron 4 pacientes para un lado y 4 para el otro. Es esto, la randomización de A bloques, ¿verdad? Si yo tengo bloques de 4, quiere decir que yo agarro 4, o sea, de A4 randomización, hago una randomización de la asignación de los pacientes de A4. ¿tá? Y tengo distintas formas de poder dirigir la randomización. Por ejemplo, pueden ser los primeros 2 van al tratamiento A, los segundos 2 van al tratamiento B, o puede ser que sea de esta forma o esta. ¿tá? O sea, son 6 combinaciones distintas. Ahora, el concepto que hablamos de ocultación de la asignación, eso es importante. ¿A qué se refiere? Calculen que se randomizan 8 pacientes al tratamiento A y B. No se aplica tanto a este caso, pero calculen para el paciente que va a TAVI o a cirugía. El partner, por ejemplo, ¿verdad? Tiene 8 pacientes y se randomizan a TAVI o a cirugía. Y la randomización del bloque, ¿verdad? Es de tal forma, la secuencia es de tal forma que el primero va al grupo A, el segundo va al grupo B, el tercero va al grupo A y el cuarto va al grupo B. Si el que recluta a los pacientes conoce cómo es la secuencia de randomización, sabe que va a ser de esta forma, una vez que se randomizó el tercero, ya sabe que el cuarto va a ir al tratamiento B. Y por lo tanto puede seleccionar qué paciente ingresa al estudio, sabiendo ya que el cuarto va al tratamiento B. Si yo soy cirujano y quiero que a la TAVI le vaya mal, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir eso, y yo sé que el grupo B, o sea, EB es TAVI, yo selecciono para incluir al paciente
el peor paciente que se les pueda imaginar en cuanto a comorbilidades, etcétera, lo recluto y la randomización le va a dar B, yo ya sé que va a ir a TAVI. Entonces, por eso se evita cuando los bloques son de tamaño variable. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Usaron bloques de 4 y bloques de 6, si no me equivoco, no me acuerdo cuántos fueron, pero de esa forma el que recluta no sabe si está frente a un bloque de 4 o un bloque de 6. ¿Está? El sesgo de comprobación se hace referencia al sesgo del observador, el que observa al paciente, ¿verdad? O que diagnostica al paciente. Entonces, esto se evita mediante el enmascaramiento, y donde lo más clásico es el placebo. ¿Tá? De esa forma no sabemos cuál fue a cuál. Y cuando no hay placebo, como en los ensayos de TAVI versus cirugía o stent versus cirugía, son los ensayos que se denominan open label, porque no hay enmascaramiento. ¿Tá? En este caso, el enmascaramiento es máximo en este trial, porque tanto el paciente, el investigador, el médico que lo sigue y el estadístico no sabían a qué grupo fue. Por lo tanto, el sesgo de comprobación es casi nulo en este ejemplo. ¿Tá? Con respecto al objetivo primario, o sea, el objetivo primario de este ensayo, del objetivo primario es que hacen el cálculo de muestra, ¿sí? Y el cálculo de muestra lo hacen teniendo en cuenta estos aspectos. Utilizan la incidencia anual de stroke, que es 2.5%, calculan un crossover de 7%, predicen un poder, quieren un poder de 80%, y lo que buscan, que esto es lo más importante, es un riesgo relativo del 25% menos. O sea, el objetivo primario, aunque ellos no lo ponen acá, ¿verdad? No lo ponen acá, el objetivo primario es lograr demostrar una reducción del 25% en el riesgo de stroke o embolia sistémica. ¿Tá? El objetivo primario acá es mucho más amplio. De cierta forma es medio como no es tan específico como lo que ellos buscan, como lo que ellos en realidad hacen. ¿Tá? Ahora, ¿cómo es que se hace el objetivo, cómo hacen el cálculo del objetivo muestral? Se lo digo porque me parece que está bueno como ejercicio. Hay varias páginas web que hacen el cálculo online. Entonces ellos predicen un 2.5%, ¿se acuerdan? Anual de riesgo de stroke, un 25% menos en el grupo 2, con un alfa de 0,05 y un poder de 80, les da un total de pacientes de 17.194, pero esto es si calculan en un año, pero como ellos calcularon en una mediana de 4 años, ¿verdad? Eso se divide entre 4, porque se diluye entre 4. Entonces, al diluirlo entre 4 tendríamos este número de pacientes, pero si se calculan un crossover de 7%, aumentan, por lo tanto, a este número de pacientes, y estiman una pérdida de pacientes de 2%, se aumenta esto, y por lo tanto llegan a ese número de muestra que es el que ellos predicen. 4.691, que ellos dicen 4.700. Y lo otro que se hace generalmente cuando ya se tiene el resultado, o sea, el trial, más que hacer el proceso mediante el cual llegan al número de muestra, es, bueno, en base a los resultados que tuvieron, ¿qué poder tienen los resultados de ellos para el estudio? El poder de este trabajo es de 89.7%. Habla de la seguridad de que estamos aceptando la hipótesis alternativa, de que la oclusión de la orejuela realmente sirve, siendo esta cierta. ¿Tá? O sea, es altísimo el poder. Se requiere un poder más de 80, el de ellos es de 89.7. Y después la última diapositiva es simplemente mencionar de la parte metodológica los análisis adicionales que hacen. Hacen un análisis por subgrupo, ¿verdad? Eso es importante. ¿Para qué se hace el análisis subgrupo? Se hace para ver a ver si existen algún subgrupo en el cual uno pueda pensar que no se aplican los resultados globales. ¿Tá? En este caso, y para eso se calcula una P de interacción que no la muestran porque directamente no hubo ningún subgrupo que se comportara distinto. Calculan por intención por tratar, y recordemos lo que es intención por tratar, es todo el paciente, o sea, es a partir de que está randomizado, se calcula todo lo que le pasa a ese paciente, queda en el grupo de randomización. Calculan por protocolo, que es simplemente aquellos pacientes que siguieron el protocolo. Los que no siguieron el protocolo porque no tomaron la anticoagulación o porque no hicieron el seguimiento que deberían seguir, salen para afuera y no se analizan según este criterio. Y el astrited es el que recibió el tratamiento que debía recibir. Y lo otro que es importante es el riesgo competitivo.
¿tá? Que eso está bueno, este estudio, como para demostrarlo. Los riesgos competitivos, como este es un estudio donde el objetivo primario es stroke o embolia sistémica, y como ven las curvas Kaplan-Meier, lo que evalúan es eso. Lo que puede pasar, ¿verdad?, es que, por ejemplo, el grupo de oclusión, ¿sí?, tenga menos stroke y menos embolia sistémica, pero se mueran más. Y los que sobrevivieron tienen menos stroke y menos embolia sistémica, pero sin embargo se mueren más. Y como nosotros estamos comparando solamente stroke y embolia sistémica, no lo estamos viendo. ¿Tá? Entonces, eso es algo importantísimo cuando el objetivo primario no incluye mortalidad. Cuando el objetivo primario de cualquier ensayo clínico no incluye mortalidad, se debe hacer un análisis por riesgo de competitivos, en donde se incluye la mortalidad para ver si afecta el resultado del objetivo primario. ¿Tá? No sé si eso si se entiende o no, pero eso es un aspecto que es muy importante. Así que bueno, eso es lo que yo quería comentar nomás. Yo quería hacer un comentario y una pregunta, si te parece bien, Lucía. ¿Estamos bien de tiempo? Más dale. Tenemos 3 minutos y, Bueno. y Juanjo da el fin de la actividad. Bueno, entonces, digamos, la dejamos para otra. Pero dale. Mira, es cortito, simplemente. Los pacientes que tuvieron stroke en la evolución, digamos, fueron estudiados si el stroke era, digamos, de causa embólica. Se estudiaron vasos de cuello, en fin, otras causas. Si los pacientes que presentaron stroke estaban a ritmo sinusal o en fibrilación auricular. Y si la tasa de embolia en los pacientes que tenían fibrilación auricular, había alguna diferencia entre los que tenían FA paroxística y otros que tenían FA de larga evolución, permanente, aceptada o como le quieran llamar. Lo de permanente, viste que... no hay nada permanente. Pusieron ahí que persistente, permanente y paroxística, pusieron un promedio de un 30% tenían permanente, 46% paroxística y el resto persistente. Eso es lo que puso el trabajo. Lo el diagnóstico del accidente vascular encefálico lo refiere a las guías internacionales de definición del accidente vascular encefálico. O sea, te refiere que requiere las pautas como el diagnóstico de infarto, que es lo mismo. Yo de todas formas me parece que este es un estudio que tiene un volumen importante, que tiene, dado que estamos en el final, que tiene una correlación muy buena con la vida práctica real, más bien para los cirujanos, que Alejandro se encargó de bajar a tierra los números que los cirujanos sabemos que tenemos, que a veces nos cuesta aplicar, que es que hay que ser insistente en el cierre de la apéndice atrial, de que no tenemos que hacer técnicas de salida de paso, sino son técnicas un poco más fuertes, pero en realidad no ocupan mucho espacio, y por lo que muestran ahí tienen baja índice de mortalidad. Alejandro, yo creo que hizo un análisis muy bueno del trabajo en todas sus características. Y bueno, Víctor, creo que pusiste docente para todos, aportó metodológico, los enfoques de un trial en todos sus aspectos, y yo creo que nos ha servido a todos. Creo que esta instancia es muy buena. Nosotros, tanto en la cardiología como nosotros en cirugía, tenemos instancias para destacar la parte de análisis de trabajo científico. Y fuera de pandemia lo hacemos virtualmente. Ahora con la pandemia hemos tenido un poco rezagado en actividad docente, pero estamos en plan de volver a ponerlo sobre la mesa. Y bueno, a todos, como dice Lucía siempre, dicen de dedicarnos un rato el miércoles de noche para juntarnos por Zoom cuando no hay ni un canapé ni un vaso de vino para tomar. Supongo que en un mes o 2 o 3, cuando
podremos empezar cuando esto ya siga, capaz que podemos juntarnos algún día. Ahí tenemos al doctor Rivara que está tomando ahí no sé si es un toque. Un té, es un té. Salud. Un té, Agüita. salud, una agüita. Yo creo que en un tiempo vamos a poder juntarnos y va a ser un poco más divertido, y la parte de integrarnos se va a volver, que siempre es muy importante, la parte humana. No sé, Lucía, si quieres decir algo más y si no cerramos. Nada, eso, cómo no, Juanjo, la verdad que sí, que estamos esperando que en los próximos meses podamos retomar algunas de estas actividades, y pues, la parte social, ¿verdad? Y que es súper importante, y porque lo académico lo seguimos haciendo durante todo el año pasado y este. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron de la actividad. La verdad que estuvo riquísima la discusión, y bueno, nos quedamos con el tema actualizado, digamos, que fue discusión en los ámbitos cardiológicos internacionales, y vemos que lo nuestro ahora es cómo bajamos a tierra estos resultados en nuestra práctica cardiológica y de cirugía cardíaca cotidiana. Eso es nuestro deber ahora. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima, hasta mañana en realidad. Hasta luego. Gracias. Chao, que pasen bien.